El mensaje de hoy, el poder de lo pequeño. Diga conmigo, el poder de lo pequeño. Qué importante es comprender la manera en que Dios opera. La manera en que Dios habla. Este mensaje me lo dio el Señor. Lo prediqué en Jacksonville por primera vez hoy y lo voy a predicar en San Francisco. El poder de lo pequeño. Porque a veces podemos tener una tendencia y esa es despreciar lo pequeño. Seamos honestos. Vivimos en una sociedad o en una cultura que está obsesionada con lo grande. Con lo grande. Por ejemplo, queremos grandes resultados. Queremos grandes recursos, ¿verdad? Es decir, queremos ganar más. Y a veces ganar más no significa que vivas mejor. Porque hay gente que hace mucho con poco y hay gente que con mucho despilfarra. Entonces vivimos en una cultura obsesionada con lo grande. Con lo grande, recursos grandes, grandes resultados. Si hablamos de iglesia, grandes auditorios, eso conmueve a la gente. Grandes plataformas. Si usted le pregunta a un predicador dónde quisiera predicar, pues una gran plataforma. Si usted le pregunta a un músico dónde quisiera cantar, pues una gran plataforma, ¿verdad? Y no es que esté mal el tema, no es que esté mal, yo no voy a criticar eso, no voy a caer en ese vacío. Lo que pasa es que debemos entender la forma en que opera Dios. La forma en que opera Dios es diferente. Porque la forma en que opera Dios es que Dios entrega cosas pequeñas que llegarán a ser ¿qué? Grandes. Dios no te entrega las cosas grandes. Porque antes que entregarte algo grande, Él está preparando primero tu corazón y tu vida para sostener eso grande. ¿Está de acuerdo conmigo? Entonces nosotros a veces cometemos el error con frecuencia de medir el éxito por el tamaño de lo visible. Y olvidamos que Dios suele comenzar sus mayores obras en formas aparentemente pequeñas. Es decir, a veces olvidamos que lo grande de Dios siempre viene pequeño. Pero yo he descubierto que el creyente, el Hijo de Dios, se desanima porque no ve lo grande rápido. Y no ve lo grande ya. ¿Por qué? Porque empiezan a actuar de acuerdo al mundo. El mundo quiere lo grande ya y hace todo lo posible humanamente. Y si tiene que hacer tranzas, y si tiene que engañar, y si tiene que saltarse procesos, lo hace porque Él quiere lo grande. Y eso es en el mundo. Pero en Dios es necesario entender cómo Dios opera. Ciertamente yo creo que Dios está pensando en entregarte y entregarnos cosas grandes, pero primero Él comienza sus grandes obras en formas pequeñas. Entonces muchos creyentes, iglesia querida, se desaniman. ¿Por qué? Porque ven que sus recursos hoy son pequeños, pero no entienden que es el inicio de lo grande que Dios quiere hacer. Y que si tú administras tus recursos financieros de manera sabia, entonces le estás diciendo a Dios, estoy preparado para que me suelte los grandes recursos. Pero si lo administras de manera equivocada, le estás diciendo al Señor, yo no estoy preparado para que me suelte los máximos recursos. Y muchos creyentes entonces se desaniman porque a veces sus avances parecen lentos. Claro, porque quieren un altar familiar de 20 personas,
todos los miembros de su familia, pero no quieren comenzar quizás ella o él solitos. Y desprecian ese pequeño comienzo. Y si hablamos de ministerio, pues quieren un ministerio grande, pero menosprecian el inicio pequeño. Cuando parecen que los resultados son invisibles. Si hablamos de empresa, quieren una empresa grande, una corporación gigante, pero desprecian cuando hay una idea o un negocio pequeño. Y permítame hacer un ejercicio, y es, mientras algunos ven una pequeña semilla, no pude traerla, en Jacksonville sí, pero imagínense una pequeña semilla. Mientras algunos ven una pérdida de fuerza, de tiempo en una semilla, o una insignificancia en una semilla, Dios en esa semilla está viendo un bosque. Porque si tú lees el libro de Génesis capítulo 1, Él no hizo solo las plantas y los árboles. Él comenzó con una semilla. Entonces tú muchas veces vas a pedirle, Señor, dame un bosque. Yo quiero un bosque. Y eso está bien. Y Dios dice, ok, te voy a dar el bosque. ¿Y sabe qué te entrega? Y tú dices, ay, no, Señor. Yo quiero un bosque, ¿verdad? Señor, dame un gran negocio, una empresa. Yo quiero tener recursos. Y las oraciones suyas yo las he escuchado porque yo quiero ayudar, porque yo quiero bendecir, porque yo quiero, no es solamente para mí, es porque yo quiero ser generoso. Y Dios entonces te dice, ok, ¿quieres una gran empresa, un gran negocio? Sí, te da una idea de negocio. Y tú dices, ay, yo no quiero una idea. Y desprecia eso pequeñito. Y en Dios funciona como las pastillas. ¿Alguna vez has visto una cápsula, una pastilla? ¿Qué crees tú que te sana? No creo que tú seas de los que cree que la cápsula es la que sana. Lo que sana es lo que la cápsula contiene. Pero tú no dices, ay no, yo no quiero la cápsula. Tú te tomas la cápsula por lo que está dentro de la cápsula. O sea que lo que está dentro de la cápsula tiene el potencial de liberarte de ese dolor, enfermedad, qué sé yo. En Dios funciona así. Dios te entrega una semilla, pero esa semilla tiene el potencial, aunque es pequeña, el potencial del bosque. Ese pequeño negocio tiene el potencial de una gran compañía. Ese pequeño altar que tú haces hoy sola o solo tiene el potencial de involucrar a tu familia. Ese pequeño grupo, esa pequeña iglesia tiene el potencial de llegar a ser muy grande. Pero no mida el éxito por lo grande. A veces el éxito no es lo grande. El éxito es cómo tú estás administrando lo pequeño. El poder está en lo pequeño. Decía mi abuela que los mejores perfumes vienen en frascos pequeños. ¿Has escuchado alguna vez eso? Interesante, ¿no? Vamos a la Biblia, Zacarías, capítulo 4. Profeta Zacarías, capítulo 4. Voy a leer el versículo 6 al 10. Zacarías 4 del 6 al 10. Esta versión se llama JBS, una versión que se llama Jubileo Biblia, ¿no? Zacarías capítulo 4, versículo 10. Entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra del Señor a Zorobabel. ¿Para quién era la palabra? Interesante los nombres de antes, ¿no? Zorobabel, ¿no? Zorobabel, bonito nombre para un niño. Zorobabel. Sí. Pero hoy le voy a hablar a los Zorobabeles. Porque aquí hay gente de Zorobabel. Ya se va a dar cuenta por qué. Entonces Zacarías recibe una palabra como profeta. ¿Y la palabra era para quién? Para Zorobabel. ¿Y qué dice la palabra profética? Para Zorobabel. Zorobabel,
no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dijo el Señor de los ejércitos. Y luego el versículo 7. ¿Quién eres tú, gran monte, delante de Zorobabel? Será reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vamos a hacer una pausa ahí. Entonces lo que le está diciendo la palabra profética a Zorobabel es: Zorobabel, lo primero que quiero que entiendas que lo que Dios va a hacer contigo no depende de tus fuerzas. Si estás en tus fuerzas, no va a funcionar. Y lo segundo que quiero que entiendas, Zorobabel, porque Zorobabel era el líder de aquel momento del pueblo de Israel. Esto es en la época de Esdras y Nehemías. Lo segundo que quiero que entiendas, que no es con tus fuerzas. Lo primero es que no es con tu fuerza, y lo segundo es que no es con ejércitos, sino con mi espíritu. Con mi espíritu. Y la palabra consistía en lo siguiente. Aquí está la segunda parte de la palabra, versículo 7. El profeta le dice: tienes un gran monte delante de ti, pero el monte se va a volver llanura, porque no te va a poder impedir ningún monte. Ningún monte podrá impedirte que lo logres si lo haces con el Espíritu de Dios. Y entonces, ¿cuál era la misión de Zacarías? Zacarías era el líder y tenía que reconstruir el templo, reconstruir las murallas y la ciudad. Zacarías es del linaje real, del linaje de David. Y entonces cuando llega a la ciudad y ve el templo y ve las murallas, todo está destruido. Y la palabra del profeta Zacarías a Zorobabel es: ningún monte te podrá detener, pero quiero que entiendas que no es con tu fuerza, ni con ejércitos, sino con mi espíritu. Ahora bien, aquí hay Zacarías en esta mañana. Mira que está a tu lado, dígale: mucho gusto, Zacarías. Y como Zacarías, tú tienes un proyecto que Dios te entregó. ¿Cuál es tu proyecto? Familia, ministerio, finanzas, negocio, empresa. Yo no sé cuál sea tu proyecto, pero puedo decirte lo mismo, porque si tú eres hoy Zorobabel, yo soy Zacarías, y vengo a decirte que no será con tus fuerzas, porque si lo haces con tus fuerzas vas a terminar cansada, vas a terminar lastimada, vas a terminar odiando a todo el mundo, vas a terminar obstinado de la vida, vas a terminar en un psiquiatra quizás, vas a terminar en un psicólogo, vas a terminar diciendo: pero ¿por qué, Señor? Me engañó Dios. ¿De qué sirve esto de la iglesia, el cristianismo? Y entonces es tan difícil llegar a una persona que ha sido decepcionada por el evangelio, por la iglesia, porque es más fácil ganarse a un inconverso que a un lastimado. Y lastimado porque quisieron. Porque Dios dijo: yo sí lo voy a hacer. Yo no estoy jugando contigo, yo sí lo voy a hacer. Lo que pasa es que tú has querido hacerlo en tus fuerzas. Y si tú quieres hacerlo en tus fuerzas, pues cuando te canses hablamos. Este es mi WhatsApp, llámame. Me mandas un texto y yo te voy a ayudar.
Porque yo te voy a dejar cansar. Dios no es como nosotros que venga, ay hermano, venga, sirva hermano, busque de Dios. Ore, no, Dios sabe que Dios, la gente no quiere nada, Dios dice, ok. Dios tiene toda la eternidad. Y cuando te canses hablamos, mijo. Y hay gente que la recogen de por allá. Porque le está diciendo que no es con tus fuerzas. El proyecto que Dios te dio no es tuyo, es de Dios. Por lo tanto, es Dios a través de ti. Y no con ejército. Es decir, no con la espada, no con la inteligencia militar, sino con mi espíritu. Porque el proyecto que el cielo te entregó es del cielo. Por tanto, es el cielo el que tiene que operar. Si tú operas con tus fuerzas en algo que el cielo te entregó, hermano, hermana querida, vas a fracasar. Ay, pastor, porque los cristianos son, pero yo veo que hay gente que no tiene a Dios en su corazón y le va bien. No, por eso comencé diciendo, no midas el éxito de la misma manera en que es en el Señor. No lo midas así. No lo midas así. Seguimos, versículo 8. Y vino entonces palabra del Señor, otra vez. Vino una parte B de la palabra a Zacarías para decirle a Zorobabel: las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros. Está diciendo que Zorobabel lo va a lograr, que Zorobabel lo va a alcanzar, que no va a quedar inconcluso el proyecto, sino que se va a lograr. Y luego aquí el versículo 10 que le da el título a mi mensaje. Porque ¿quién ha menospreciado el día de los pequeños comienzos? Se alegraron y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Aquellos 7 son los ojos del Señor extendidos por toda la tierra. Déjeme sé que el versículo 10 está un poquito complicado, pero se lo voy a explicar. El profeta le está diciendo a Zorobabel: Zorobabel, tú lo vas a lograr. Si entiendes lo que te dije, no con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu, lo vas a lograr. Pero no puedes despreciar lo pequeño. Porque la clave está en no desperdiciar, no despreciar los pequeños comienzos. Zorobabel, ciertamente vas a empezar con poquito. Pero eso poquito no significa que Dios no te lo haya dado. Eso poquito te lo entregó el Señor. Y entonces dice: se alegraron y verán la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Sabe qué es una plomada? Bueno, hoy en día usan inteligencia artificial para las construcciones, ya la están usando. Por ejemplo, tú llegas a un lugar como este y tú le dices a la AI: ¿cuántas sillas caben en este lugar? Y hazme esto, y te hace un diseño en un minuto. ¿Sí? Pero antes, y usan también software para construir. Y te dan todas las medidas y todo eso. Pero en la antigüedad la plomada era un instrumento muy a base de cuerda y en la punta como metálico, como un trompo, gracias. Y eso le ayudaba a mirar que la pared quedara recta, nivelada, ¿sí? Igual el piso. Entonces el profeta, o Dios a través del profeta le está diciendo: la gente se va a alegrar y verán en la mano de Zorobabel la plomada. En otras palabras, la gente que no creía que Zorobabel lo iba a lograr, se va a alegrar cuando vea que Zorobabel lo logre. Y entonces hay gente que se va a alegrar, ¿no? Y luego dice: estos son los 7 ojos del Señor. Me encanta porque Dios no tiene solo 2 ojos para mirarte, tiene 7. 7. Y tú dices: pastor, Dios tiene 7 ojos.
Eso significa número perfecto. Es decir, lo que está diciendo el profeta es, Dios te ve todo lo que haces. Te ve todo lo que pasas. No se queda con nada. Porque el número 7 para los hebreos era perfección. Es decir, ni siquiera Dios tiene dos ojos sobre ti, tiene una perfección sobre ti. Es decir, lo que está diciendo el profeta es, Zorobabel, a Dios no se le escapa ningún detalle. Ningún detalle. ¿Recibe eso? Entonces, la plomada en lo pequeño hay que usarla. Úsela. Entonces resumo todo lo anterior y voy a leer este párrafo en lo siguiente. El pueblo de Israel enfrentaba, mire, una situación desafiante. Habían regresado del exilio, se encontraban reconstruyendo el templo, pero la obra avanzaba lentamente. ¿Cómo avanzaba? Lentamente. Hay veces donde tú vas a avanzar lento. Y muchos comparaban aquel modesto comienzo con la grandeza y la gloria del templo de Salomón. En medio de esa realidad, Dios les recuerda una verdad poderosa. No desprecien lo pequeño, porque muchas veces es precisamente allí donde comienza lo extraordinario de Dios. Ese es otro error que cometemos los creyentes. Yo le pido que por favor no lo hagas. Pregúntame cuál es. No te compares con nadie. Por eso Dios tiene que enviarle a Zorobabel un profeta. Gloria a Dios por los profetas que vienen con palabra de Dios. Y tiene que decirle, no se vaya a comparar. Claro, porque Zorobabel tenía la misma tarea que había tenido años atrás Salomón. Y Zorobabel tenía solo penis y coras para hacer la tarea. Pero Salomón había tenido mucho, déjeme exagerar, mucho. ¿Sabe por qué? Porque dice que en el tiempo de Salomón era tanto el oro que había, estoy citando la Biblia literalmente, que la gente veía la plata y la pateaba como piedras. Es decir, era tanto el oro que había que la plata llegó a ser ¿qué? Una piedra más. Y entonces el pueblo empezó a hacer comparaciones. Ay, Zorobabel, ¿usted cree que sí podamos hacer eso? ¿Por qué? Porque ya, claro, eran los hijos de esa gente, ya habían muerto. Porque mi papá me contó un día que el templo era de oro y plata. Y Salomón tuvo que decirle a la gente, no traigan más, por favor. Por favor, no traigan más porque no hay lugar donde echarlo. Estoy citando la Biblia. No traigan más. En cambio, Zorobabel hay mucho que hacer y no hay nada. Y entonces la gente empezó a compararse allá y aquí y aquí. Tanto que llegó a decir, Dios no está con Zorobabel. Y esa es la gran vacío que cometen muchos cristianos. Compararse con el que tiene con el que no tiene. Y entonces comparan vidas, comparan familias, comparan, ay, es que mi compañita, yo que tengo Uber y frente a la Toyota. ¿Me sigue? Ay, yo siendo Liz, ¿y quién dijo que no está Dios en tu Liz? Ay, pero es que yo quisiera tener Hyundai, una compañía como Hyundai. Hey, ¿quién dijo? Eso literalmente, ay, es que mi compañía frente a Starbucks. No se compare. No se compare. ¿Y qué decimos de iglesia? Ay, es que GBC frente a... No voy a decir ningún nombre.
Ay, es que mi grupo, 3 viejitas que vamos ahí. Pero... Ah, es que sí lo han pensado, ¿no? Pues hermano, eso no es culpa suya. Es tan viejo como la Biblia, mire. Y entonces empezamos a compararnos. Y algo que Dios detesta es que tú te compares. Ese fue el problema de los discípulos que se comparaban. Ay, Pedro hizo, Juan hizo. Y Jesús, ay, Dios mío. Tú no puedes comparar, porque Dios te va a evaluar es por la asignación que te entregó. ¿Tú crees que Dios va a decir, ay, Zorobabel, este templo de piedra comparado al templo de mi hijo Salomón, qué belleza? Ahí sí me voy a glorificar. Al contrario, ¿ha escuchado el verso que dice, la gloria postera será mayor que la primera? Amén. ¿Sabe a qué templo se refería? Al que le iba a levantar Zorobabel. Es decir, que la gloria de Dios iba a ser mucho más grande en ese templo insignificante comparado al super templo de Salomón. Por eso toque el que está a su lado, dígale, por el amor a Jesucristo, no te compares. No me compares y no nos comparemos. ¿Recibe eso? Pregunta, ¿qué debemos entonces recordar cuando Dios nos hace comenzar con cosas pequeñas? ¿Qué debemos recordar cuando Dios nos hace comenzar con cosas pequeñas? Aquí voy a disparar esto rápido, porque me tomé mucho tiempo en esto. Tengo 3. Número 1. Lo pequeño nos recuerda de dónde viene el poder. Lo pequeño nos recuerda de dónde viene el poder. Ya dijimos que el versículo 6 y 7 dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Mire, cuando estamos en lo pequeño, es tan hermoso porque uno dice, Dios, este desafío es tan grande que yo no voy a poder. Es como que lo pequeño nos conecta con Dios, mientras que lo grande nos hace confiar en nosotros mismos. Porque cuando tú tienes muchos recursos, tú dices, ay, plata va, plata viene. Cuando tú tienes pocos recursos, tú dices, ay, Señor, provéeme, Padre. Cuando tú tienes salud, fuerza va, fuerza viene. Lunes es igual que domingo. Pero cuando tú en una enfermedad vives el día, tú dices, Señor, ayúdame a soportar este día. Lo pequeño nos acerca a Dios, lo pequeño nos recuerda de dónde viene el poder. El poder viene del Espíritu Santo. De ahí viene el poder. Cuando tú tienes muchos clientes en tu negocio, cliente va, cliente viene. Pero cuando tú dices, Dios, mándame un clientecito, porque es como que te obliga eso pequeño a estar más aferrado a Dios. Te invita. Porque a veces lo grande no es que sea malo, pero no hay la tendencia a confiar en lo grande. Entonces lo pequeño nos obliga a depender de Dios y no de nuestros recursos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Lo pequeño entonces nos revela algo que expone nuestra insuficiencia humana. Es decir, que el proyecto es tan grande y nosotros somos tan pequeños que la única forma de lograrlo es de la mano de Dios. Zorobabel no tenía el poder ni las finanzas de Salomón, pero tenía el mismo Dios de Salomón. Zorobabel no tenía los recursos de Salomón, pero tenía el Dios que proveía los recursos.
Lo pequeño entonces crea, mis amados hermanos, el escenario perfecto para que Dios reciba la gloria. Cuando lo grande llega, ya sabíamos que lo iba a lograr. ¿Por qué? Porque es grande. Pero cuando el pequeño logra algo, dice, ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo hiciste? Y aquí recuerdo la famosa, ¿cuántos recuerdan a David? ¿Recuerda a David? Mire, si Saúl porque se acobardó. No, Saúl era el rey. Y Saúl se acobardó. Es la verdad, la Biblia lo dice. Y todo el ejército de Israel se acobardó. Es decir, un gigante acobardó un ejército. Acobardó una nación. Si Saúl e Israel vencen a Goliat, sí, Dios estaba con ellos, pero ya sabíamos que lo iba a vencer. ¿Por qué? Porque Saúl. Pero aparece en el escenario un chamaquito, pues estoy puro Florida ahora, chamaquito, cubano, apareció un chamaquito. Ya me estaba pegando lo cubano. Ya. La gente dice que no hablo colombiano, hermano. ¿Qué le vamos a hacer, mis cuates? Apareció un chamaquito así, llamado David. Y cuando todo el ejército lo vio, hasta el mismo Saúl dijo, Pero David es la cachetada en la cara de un hombre que pudiendo hacer las cosas no las hace. David es la respuesta de Dios para quienes pudiendo hacer las cosas no lo hacen. Entonces Dios levanta a los David, chiquiticos así, dirían de donde vengo, peticitos, chiquiticos, enanitos, bajitos, porque así era David. Pero con la valentía y con la fe de derribar gigantes. Y por eso cuando lo derribó, todo el mundo dijo, definitivamente. Es que no hay duda que tuvo que ser Dios. A nadie le quedó duda, tanto que las mujeres empezaron a cantar. Saúl mató a los 1000, pero David mató a 10,000. Es decir, el pueblo comprendió que era Dios a través de David, que no había sido el ejército, que no había sido el rey, que no había sido las armas, sino simplemente había sido David el que lo había logrado, o Dios a través de David. Y eso me enseña algo interesante, que la diferencia no estuvo en el tamaño de la herramienta, sino el tamaño del Dios que estaba detrás de ella. En otras palabras, Dios estaba con David y David sabía que Dios estaba con él, por eso pudo vencer a Goliat, porque aunque había más tamaño en él, Dios no estaba con Goliat. Y yo vengo para decirte en esta mañana que tú tienes al Dios de los cielos, que tienes al Dios de Zorobabel, que tienes al Dios de David, y aunque tu principio es pequeño, no te vas a quedar pequeño, porque lo vas a lograr con la ayuda de Dios. Y cuando la gente te vea, va a decir, wow, definitivamente tuvo que ser Dios, porque humanamente no lo hubiera podido hacer. No lo hubiera podido hacer. Y toda la gloria se la va a llevar nuestro buen Dios. Número 2. Lo pequeño nos recuerda que Dios desarrolla su obra. ¿De quién es la obra? De Dios. ¿Quién metió en ese proyecto a Zorobabel? Dios. Si lo que tú estás haciendo es Dios que te lo pidió hacer, tranquila, Dios te va a sacar bien. Si ese proyecto es familia, empresa, negocios, ministerio, iglesia, es Dios, Dios te saca.
Si no fue Dios, ahí sí estás en líos. Porque entonces Dios, lo que volvemos al principio del mensaje, Dios te va a decir, cuando te canses hablamos. Porque yo no te mandé a hacer eso. Pero si es Dios, entonces la obra de ¿quién? De Dios. Y Dios lo va a hacer a través de ¿quién? Zorobabel. Por eso dice, las manos de Zorobabel, dice el versículo 8 y 9, las manos de Zorobabel echarán el fundamento a esta casa y sus manos la acabarán. Es decir, lo que Zorobabel comenzó, lo va a terminar. Porque Dios no deja nada a medias. Dios lo completa. Dios lo termina. Y si Dios llamó a Zorobabel es porque lo va a finalizar. Y si Dios te puso a hacer algo es porque Él te va a dar la capacidad para que eso que comenzó pequeño lo vayas a terminar hasta el final. Si lo quieres aplaudir, hágalo para el Señor. Sí. Sí. Pero recuerda esto. Número 1, recuerda que Dios trabaja mediante procesos. Y los procesos no nos gustan. Yo te digo, a mí no me gustan los procesos, no me gustan. Y eso es que me considero un hombre de paciencia. Pero a mí no me gustan los procesos. Y casi nunca al ser humano le gustan los procesos. Y el diablo sabe que a nosotros no nos gustan los procesos. Por eso es que el diablo tentó a Jesús. Porque Jesús en su humanidad... ¿Por qué el diablo tenta a Jesús si Jesús es Dios? Pero Él también era hombre. Y el diablo sabe que al hombre le gusta saltarse los procesos. Y cuando tú te saltas los procesos, abortas el plan. Abortas el propósito. Entonces el diablo le dice, ¿sabes? Si tú me adoras, yo te entrego todos los reinos del mundo. Sin necesidad, es decir, yo te voy a poner a reinar sin necesidad de que vayas a la cruz. Es decir, sin proceso. Gracias que Jesús es Jesús. Porque si ni fuera usted y fuera yo, ¿en dónde le firmó? Huellas digitales. Hermano, ya soy rey. Y llámeme rey. No, Jesús no es eso. Jesús sabe que tiene que pasar por un proceso. Y entonces ahí es donde los cristianos fallamos. Porque no nos gusta, queremos la empresa yo. Y desechamos los primeros cimientos y se nos olvida que para llegar al templo, para llegar al cumplimiento del proyecto, hay que poner paredes, hay que echar cemento, hay que medir con la plomada. Hay que asolearse, hay que mirar los recursos, claro, pero queremos el templo ya. Y sabe que toda obra comienza siendo pequeña. Toda obra comienza siendo pequeña. A veces las redes sociales no nos ayudan, porque las redes sociales a veces la foto y todo el mundo dice, ay, buenísimo. Pero si la foto hablara detrás de todo lo que ha pasado, esa persona, esa pareja, o esa empresa, o ese ministerio, pero la foto te lo dice así, pero desconoce la historia. Detrás de esa foto hay años. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios honra la fidelidad de lo pequeño. ¿Cuántos recuerdan la parábola de los talentos? A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro 1. Él no juzgó al de 5 por los 2 ni al de 2 por los 5. Él juzgó fue la capacidad de cada quien. Al de 5 que logró otros 5 le dijo buen siervo y fiel. Al de 2 no le dijo el de 5 logró más que tú. No, le dijo lo mismo, buen siervo fiel. Porque aunque le entregó 2 y no 5, los multiplicó. Pero al de 1 no lo juzgó por el 1,
Lo juzgó porque no hizo lo que hizo el de 2 y el de 5 en cuanto a multiplicarlo, sino que llegó y agarró su talento y lo escondió. Y lo peor no es esconder el talento, lo peor es justificar la escondida. Porque dijo, yo sabía que tú eres Señor duro y que juzgas con severidad. Y pues yo tuve miedo y era mejor devolverte lo que es tuyo. Y el Señor, que no acepta excusas, porque el Señor no acepta excusas de los domingos yo hago laundry, aprovecho, hago mecánica de carro porque no hay otro día. El Señor dijo, si sabes que yo soy severo, ¿por qué no hiciste lo que me agrada? ¿Por qué escondiste tu talento? Por tanto, dice que lo juzgó y lo condenó. Pero a los demás, y aparte de eso dijo, quítenle ese uno al de uno y désenlo al que tiene más. Entonces, ¿qué juzga Dios? Dios juzga la fidelidad en lo pequeño. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Yo estoy seguro, mis hermanos queridos, no juego con esto. Yo estoy seguro que a gente aquí Dios la llamó a cosas grandes. En lo espiritual, en lo económico, en cosas. Yo le pido algo, sea fiel en lo poco. Sea fiel. No desprecie, ay, que yo estoy acomodando una silla. No, acomódela bien. Ay, no, es que Dios me llamó al pastorado. Bueno, comience orando bien. Es que yo voy a hacer Hillsong, el regreso, la resurrección. Comience viniendo a los servicios, haciendo el ensayo bien y cantando. Y que Dios me llamó a una gran compañía. Comience administrando bien su compañía. Comience siendo fiel ahí y Dios te pondrá lo mucho. Y termino con esto. Número 3. Lo pequeño nos recuerda lo que Dios llegará a hacer. ¿Sabe? El día de los pequeños comienzos, la gente se alegró. Alégrese porque Dios le entrega algo pequeño. Porque en eso pequeño está lo grande que Dios va a hacer. Porque mientras Dios ve el final, nosotros apenas vemos el comienzo. Cuando Dios te entrega algo, Dios ya vio el final de eso que te entregó. Entonces Dios ve el final mientras nosotros apenas vemos el comienzo. Yo ya dije que mientras nosotros vemos semillas, Dios ve grandes cosechas. Y Dios no evalúa como los hombres. Los hombres observamos el tamaño, pero Dios observa el potencial. Y lo pequeño de hoy puede convertirse en la bendición de mañana. No desprecie esa oración chiquita que haces. No. Ay, es que un altar familiar, el pastor sí molesta con eso. Y yo a veces hago el altar y siento que no hay nada. No desprecie esos 5 minutos. No desprecies una pequeña decisión. No desprecies a un discípulo porque ese discípulo no sabes quién va a ser. Ay, no, yo quería 5,000, pero Dios le dio uno y ese uno es el que va a revolucionar. No desprecies tu pequeño grupo o tu familia restaurada. Recuerda que Jesús tomó 5 panes y 2 peces. ¿Cuántos? 5 panes y 2 peces. Para atender a 15,000 personas, 5,000 hombres, dice la Biblia. Eso habla de 15,000 personas, porque dice sin contar mujeres ni niños. Y entonces Jesús le dice a los discípulos: denles de comer. Y los discípulos dicen: Señor, pero no hay plata. ¿Y qué más tienen? Pues por ahí hay un muchacho también que tiene 5 panes y 2 peces. Pero ¿qué son 5 panes y 2 peces para 15,000 personas?
y despreciaron al muchacho. Y despreciaron los 5 panes y los 2 peces. Pero Jesús, que ve los pequeños comienzos tuyos, que ve que parecía imposible, traigan al muchacho, traigan los 5 panes, traigan los 2 peces. Y oró y los presentó al Padre. Y luego le dijo a los discípulos: vayan y repártalos. El milagro no ocurrió cuando Jesús oró. No fue que Jesús oró y ¡pum! 15,000 panes y 15,000. No. ¿Sabe dónde ocurrió el milagro? Cuando Jesús le dice: vayan y repártanlos. Y ellos empezaron a repartir. Y mientras repartían y repartían y repartían, la misma cesta con los 5 panes y los 2 peces nunca quedó vacía. Porque por lógica, por logística, ¿cómo tú haces para tener 15,000 panes con 12 discípulos? No. Él le dijo: vayan y repártanlas. Y dice luego que sobraron 12 cestas llenas. Los discípulos despreciaron lo pequeño, pero Jesús lo bendijo. Bendiga sus pequeños comienzos, bendígalos, porque ahí va a haber multiplicación. Colóquese de pie, por favor. Quiero que resuelva estas preguntas. Basado en la palabra que recibiste, resuelve estas preguntas. Escuche esto. Número 1. ¿Has estado despreciando algún pequeño comienzo que Dios inició en tu vida? ¿Has despreciado algo pequeño que Dios te entregó? Si lo estás despreciando, cuidado. 2. ¿Has permitido que las comparaciones te roben la gratitud? Tú no te compares con nadie, ni tampoco permitas que nadie te compare con nadie. Mire, esposas, por favor, no comparen a su marido con nadie. Ay, que mire el vecino como la agarra de la mano. Sí, pero tú no estás casada con el vecino. Ni entre ustedes se comparen tampoco. Tu huella es única, ¿sabes? Nadie en el mundo tiene una huella como la tuya. Dios te hizo diferente. Ni tampoco te compares: ay, Dios ya bendijo al otro y a mí no me ha bendecido. No, espérese. Lo suyo viene, mijo. Espérese. Porque no se llena de envidia y lastima su vida. Lo suyo es suyo y viene. Dios te lo tiene reservado. 3. ¿Estás dispuesto a ser fiel aunque todavía no vea los grandes resultados que quieres? Y yo te doy tiempo para que resuelvas estas 3 preguntas con la palabra que recibiste. Porque la noticia es que lo pequeño en las manos de Dios nunca va a permanecer pequeño. Dios te lo entrega pequeño, pero nunca va a permanecer pequeño. El poder de Dios se manifiesta muchas veces a través de aquello que el mundo considera insignificante. Aunque tú mires tu familia a veces que ay, esta familia que Dios me entregó, ay, no la desprecies. Porque en lo pequeño Dios se va a glorificar. No menosprecies tu ministerio, no menosprecies tus oraciones, no menosprecies tu llamado. Porque yo he aprendido a conocer a Dios, y es que Dios tiene la costumbre de tomar cosas pequeñas para producir resultados extraordinarios. Dios no nos entregó un hombre, nos entregó un niño en un pesebre. Pero ese pesebre cambió la historia de la humanidad.
Dios no nos entregó un gigante, nos entregó un David, un pequeño guerrero, chiquito, pequeño, pero derrotó un gigante. 5 panes alimentaron una multitud. Una pequeña vara en la mano de un hombre abrió un mar. La poca harina y el poco aceite de una viuda que estaba a punto de morir, el profeta la transformó en abundancia y se volvió empresaria del aceite y de la harina, tanto que tuvo para bendecir a los vecinos. Una más. 12 hombres fracasados, tercos, difíciles, peleones, orgullosos, dificilísimos. Pero esos 12 hombres cambiaron la historia del cristianismo, porque hoy estamos gracias a esos 12 hombres.